Bueno, estamos en plena campaña invierno 2024 y ayer las autoridades entregaron el primer reporte a nivel epidemiológico respecto de la presencia de una serie de enfermedades respiratorias en nuestro país. Para conversar respecto de esto, estamos en contacto a esta hora de la mañana con el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García, a quien le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Claudio y Juanito también, que es un agrado poder informar a la comunidad justamente cuál es la situación en que estamos viviendo entrando ya este invierno. Sí, a grandes rasgos, Cristian, ¿qué podríamos decir respecto de la situación de este tipo de enfermedades actualmente en Chile? Bueno, lo que estamos viendo es algo que es parte del ciclo habitual y que desde ya la entrada de los niños y niñas a los colegios, ¿cierto? Se empieza a ver un inicio de la circulación de distintos virus respiratorios. Y ya desde hace algunas semanas, alrededor de 4 semanas de inicio de abril, empieza a aumentar de manera más importante la circulación de la influenza y de la influenza A. Y es por eso que los llamados a la campaña de vacunación que ya habían iniciado en marzo, es a que las personas de los grupos de riesgo, las personas mayores de 60 años, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, se acerquen a un vacunatorio público o privado en convenio y que se accedan a la vacunación para protegerse, para adelantarnos lo máximo posible a este invierno. Sí, Cristian, hasta ahora, ¿cuál es el porcentaje de los grupos de riesgo que ya se han vacunado, al menos en el caso de los niños, contra el virus sincicial y contra la influenza? Uh-huh. Para separar dos cosas, sobre la influenza ya se han administrado más de 4.300.000 dosis, cubriendo 46% prácticamente, casi la mitad de la población objetivo, y que varía. Por ejemplo, el personal de salud personal de salud público ya lleva un 82%, los escolares de primero a quinto básico un 50%, las personas con enfermedades crónicas desde los 11 años hasta los 64 años, que es un grupo especial, también 51, un poquito más de la mitad. Pero por ejemplo las personas mayores de 60 años van 39,9, 40%, y las embarazadas en un 31%. Las personas han estado vacunándose, las personas han estado respondiendo al llamado de las autoridades que se inició hace un poquito más de un mes, ¿cierto? Prácticamente ya con la mitad de la meta, que buscamos un 80% de vacunación de estos grupos, pero todavía nos falta y eso hacemos el llamado a vacunarse contra la influenza. Aparte, lo que usted mencionaba respecto a la protección que tenemos contra el virus respiratorio sincicial. Esto no es una vacuna, es un medicamento que lo que hace es que se le administra directamente la protección o los anticuerpos. Esto se llama un anticuerpo monoclonal que se administra inyectando, igual que una vacuna, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Una vacuna, uno pone un agente que no causa enfermedad, pero que es muy parecido, ¿cierto? Y con pedazos de los virus que queremos proteger, y el cuerpo lo reconoce y genera los anticuerpos. A diferencia de esto, que es el anticuerpo directo. ¿Sabe de qué se parece? Cuando las mamás tienen anticuerpos contra distintas enfermedades y a través de la leche materna le administran directamente la protección exactamente a los niños y niñas. Esto es igual, pero es una inyección que ha demostrado en otros países. Nosotros somos el primer país que lo implementamos en el hemisferio sur, y en países del hemisferio norte muy pocos lo ocuparon en la temporada pasada, y que ha tenido muy buenos resultados en términos de reducir las hospitalizaciones en niños pequeños por el virus respiratorio sincicial. Y la buena noticia es que al adquirirlo, al tener esta protección y al inocular a los niños, inmediatamente quedan protegidos en el mismo minuto. Por eso es importante que un especial llamado, porque esto es para recién nacidos y para todos los niños y niñas que han nacido desde el mes de octubre en adelante, que se acerquen, papás, mamás, gente que tenga niños a cargo de estos que hayan nacido desde octubre en adelante, que se acerquen a los vacunatorios, porque ahí está este medicamento que los protege contra el virus respiratorio sincicial, que recordemos, causa una enfermedad grave en los niños. Muy peligroso. Que incluso destruye el tejido pulmonar. Por lo tanto, los llamamos a todos a llevar a los niños a adquirir esta protección.
Ujú. Cristian, si pudiésemos comparar lo que ya hemos visto hasta ahora respecto del comportamiento de estas enfermedades en nuestro territorio con otras temporadas, ¿qué podríamos decir? ¿Han aumentado algunas enfermedades, otras han disminuido? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, lo que estamos viendo es un ciclo habitual. Se parece muchísimo a las alzas y bajas, pero lo que hemos visto es que la influenza, por ejemplo, ha tenido un comportamiento un poquito más precoz. No es demasiado, no es algo significativo y muy importante, pero sí que ha estado circulando. Por eso es que el llamado a la vacunación contra la influenza lo antes posible. Siempre es tiempo para vacunarse, ¿ah? Porque los grupos de riesgo, no importa la temporada. Nosotros tenemos hospitalizaciones por influenza, si bien circulan muy poco, también en el verano, también existen personas que se complican en otras temporadas. Nosotros hacemos un seguimiento invierno, verano, todas las semanas del año, sin importar la temporada en que estemos, para revisar y estar monitoreando de manera detallada cómo va la circulación de los virus. Por eso hemos visto que la influenza se ha adelantado, y la otra particularidad de este año, comparado con el año pasado, es que el virus respiratorio sincicial todavía se mantiene en proporciones muy, muy bajas. Todavía no vemos que esté incrementándose. El año pasado vimos que se incrementó, ya a esta altura estaba un poquito más alto de lo que tenemos ahora y estaba circulando, y que rápidamente se incrementó. Por eso hacemos el llamado, uno, a las personas de los grupos de riesgo para la vacuna contra la influenza, que se acerquen porque siempre es momento. Y a quienes están a cargo de niños y niñas que nacieron de octubre en adelante, acercarse para adquirir este anticuerpo monoclonal, este medicamento que se inyecta y que les permite protegerse, porque todavía estamos a tiempo, todavía no hay una circulación masiva y grande del virus respiratorio sincicial y podemos adelantarnos y cambiar la historia del invierno en nuestro país para estos niños. Sí, justamente a propósito del virus respiratorio sincicial, son los niños nacidos a partir de octubre, pero este también ataca, ¿no? Es un virus que ataca a niños mayores de 1 año, 1 o 2 años, en las salas cunas, en los jardines infantiles, hay contagio. ¿Qué se puede hacer respecto a los niños de esa edad? Bueno, lo más importante para esto son todas las medidas y no debemos olvidarlas. Las vacunaciones o la inmunización, con el caso de anticuerpos, son medidas importantes para evitar enfermedades graves. Pero si podemos prevenir el hecho de contagiar y evitar los contagios, es fundamental. Por ejemplo, la medida, y a veces se nos olvida porque es tan básica y es tan del día a día, que la tenemos literalmente en nuestras manos, que es el lavado de manos frecuente. Si nosotros estamos constantemente lavándonos las manos cuando salimos, cuando estamos en contacto con gente, evitamos que estas gotitas al hablar, al estornudar, que quedan en nuestras manos, después podemos, al tocar a una persona, al saludarla, o llevarnos las manos a los ojos, a la nariz, a la boca, poder contagiarse. Es de las maneras más frecuentes de contagio de este tipo de enfermedades. Lo otro es, bueno, el clima ya no nos está acompañando tanto, pero el hecho de poder ventilar los espacios nos va a ayudar. Si es que no podemos ventilar, tenemos otras medidas. Si usted tiene síntomas, ocupar mascarilla. Y esto tiene algo que a mí en particular me gusta mucho, que es cuando usted tiene síntomas y tiene que igual salir, ojalá no estar en contacto con gente, pero si tiene que salir, ocupar mascarilla, está protegiendo a otras personas. Y además se lo está demostrando claramente. Yo ocupo mascarilla porque los protejo, porque así estas gotitas que pueden expelerse y saltar metros de distancia, quedan atrapadas en la mascarilla. Por lo tanto, el llamado es a tomar estas medidas, lavado de manos, uso de mascarilla si tenemos síntomas, que por lo demás la mascarilla es obligatoria en los centros de urgencia, en los establecimientos de salud, que es por esa misma razón, porque ahí confluyen muchas personas con síntomas respiratorios, pero también personas que están con enfermedades crónicas o con algún grado de que puede tener su inmunidad un poco más baja, ¿cierto? Así que esto es una forma en que entre todos podemos cuidarnos. Uh-huh. Cristian, estamos conversando con el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García, a propósito de este primer informe elaborado por el Ministerio de Salud respecto de las enfermedades respiratorias en nuestro país, correspondiente a esta campaña invierno 2024. Dos preguntas en una, Cristian. Primero, respecto del COVID, esta enfermedad que llegó para quedarse, preguntarle respecto de qué comportamiento ha tenido y ligado con eso, ¿qué influencia
influencia o qué proporción existe respecto de personas enfermas con COVID que derivan a, por ejemplo, una cama crítica? Y a propósito de las camas críticas también, ¿cómo está el estado de las camas críticas pediátricas? Que obviamente es algo que siempre genera mucha preocupación en esta época del año. Sí, bueno, primero el COVID, lo que hemos visto y hemos aprendido durante todos estos años es que el COVID, a pesar que es un virus respiratorio, se comporta un poquito distinto y que hemos tenido las alzas no necesariamente en invierno. Lo vimos el año pasado y lo estamos viendo este año, donde al finales del año pasado hubo algunas alzas, durante el verano también, pero desde marzo hemos notado una baja importante de COVID. Muy, muy importante. Y de hecho, las hospitalizaciones, y al igual que el año pasado, por lo demás, han estado muy, muy bajas en comparación con los años anteriores y que tienen relación con la amplia cobertura que tenemos de vacunación en toda la población. Recordemos que tenemos no solamente el esquema primario, sino que varios refuerzos a un número muy importante de personas a lo largo del país, y por eso también estamos focalizando ahora, al igual que la influenza, en aquellos grupos que pueden sufrir más y pueden complicarse más. Por eso quiero retomar el llamado a las personas, que son grupos de riesgo muy parecidos a los de la influenza: personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, personas con inmunocomprometidos, con las defensas bajas, y mujeres embarazadas. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien el coronavirus ha ido disminuyendo de manera importante, hoy día, dentro de la vigilancia de laboratorio del Instituto de Salud Pública, es un número bastante menor de casos y de detecciones que tenemos, en torno al 1 o 2%, versus la mitad de los casos que son de influenza. Ha ido en reducción, pero sí, todavía seguimos teniendo, especialmente de estos grupos de personas mayores, personas con enfermedades crónicas, complicaciones. Por lo tanto, el llamado a la vacunación es importante. Segundo, con respecto a las camas críticas pediátricas, el sistema integrado tiene alrededor de 690 camas disponibles, que esto puede expandirse en realidad cuando tenga un escenario distinto. O sea, esto es parte del plan de invierno, que es ampliar capacidades según el escenario epidemiológico y las consultas y las necesidades que tienen. O sea, al 1 de mayo tenemos alrededor de 690, con una ocupación de las camas críticas de un 62%, pero en total. Pero fíjense que la mayoría de estos casos no son por causas respiratorias. De hecho, un porcentaje menor, que alrededor del 11%, son por causas respiratorias, y eso es importante también tenerlo muy claro, que estamos a tiempo de poder inocular, protegerse y tomar las medidas de prevención, como el lavado de manos, uso de mascarillas, la ventilación, y estar muy atento también a los síntomas de los niños y niñas. Cristian, ¿hasta cuándo es la campaña? Es decir, el proceso de vacunación tanto de la influenza como del COVID, ¿dura hasta qué fecha y dónde hay que dirigirse? Porque por algo, yo le digo, porque uno lo ha experimentado, no está la misma cantidad de lugares disponibles para vacunarse, hay que ir directamente a los vacunatorios. ¿Hay algún plan para llegar de otra manera a aquellos que no se han vacunado? Sí, efectivamente, hay distintas estrategias, como estrategias de ir directamente a los colegios, y eso en los municipios, con los centros de salud, se coordinan con cada uno de los establecimientos educacionales. También a través de coordinación entre Ceremis, también con la red asistencial para acudir a los establecimientos de larga estadía de personas mayores. También se generan, mediante estas formas que tiene el plan para ampliar horarios dentro de los distintos territorios. Por eso les pedimos a las personas que averigüen y vean a través de las redes sociales de sus municipios, de sus Ceremis de salud, dónde, cómo y cuándo. De hecho, hay una página que es mevacuno.gov.cl, donde se pueden ver los vacunatorios disponibles en cualquier lugar. Y de hecho, uno pudiese, si está fuera de su hogar o no en la comuna donde uno reside y va a otro lugar, perfectamente también puede ir y de manera gratuita, si es de los grupos de riesgo, poder vacunarse. La campaña de vacunación, porque la campaña de invierno, si bien dice de invierno, funciona todo el año. Tiene distintas fases de
por supuesto, de implementación en la que estamos ahora, pero también fases de preparación. De hecho, estamos desde el año pasado, si recuerdan que con el Ministerio de Educación coordinamos para determinar cuál es la mejor fecha para establecer las vacaciones de invierno. De hecho, se cambiaron respecto al año pasado. Hemos estado también reforzando la red de vigilancia, la red de laboratorio, incluso con nuevas tecnologías. Hoy día podemos detectar más virus de los que detectábamos el año pasado, y eso ha sido también una innovación y un reforzamiento de nuestra red asistencial. Y por supuesto, la capacidad que tienen de ampliar las camas, los recursos humanos también que sean necesarios según el escenario que vayan teniendo cada servicio de salud y cada territorio. Por eso hacemos el llamado a que las personas, lo ideal es tener durante el mes de mayo el 80% de la cobertura. Hacemos un llamado muy enfático a acudir a vacunarse contra la influenza. También pueden hacerlo al mismo tiempo las personas de los mismos grupos de riesgo contra el COVID, y por supuesto el medicamento contra el Nirsevimab a todas las personas que tengan un niño a cargo, una niña a cargo que haya nacido desde octubre en adelante, que se acerquen, que le den esta protección, que la verdad es algo muy beneficioso y que va a hacer cambiar el invierno para los niños en nuestro país. Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. ¿El próximo informe cuándo va a ser, Cristian? Estos informes son semanales. Y se van a estar publicando también las cifras con la misma frecuencia. Y existen también los reportes de Epidemiología, Instituto de Salud Pública, que están permanentes en las páginas web respectivas. Cristian, le quiero hacer una pregunta antes de que se me vaya. En el caso de las personas que tienen niños, por ejemplo, que tienen 1 año o que tienen un poco más de 1 año, de manera privada, ¿pueden adquirir esta inmunización para proteger a sus hijos? Bueno, este es un medicamento. ¿Está disponible? Sí, este es un medicamento que no está disponible para la venta, y es por eso que para los grupos de riesgo, como se estableció y como fue la recomendación del Consejo Asesor de Vacunas, que es un consejo asesor externo, focalizar en aquellos que tienen mayor complicaciones, mayores hospitalizaciones y mayores consecuencias respecto a el virus respiratorio sincicial. Esto no es algo de nuestro país, esto ha pasado en todos los países donde se ha implementado, por eso que las medidas de prevención son fundamentales. Otra cosa que también es importante, porque nosotros lo vemos en los colegios, en los jardines, que cuando un niño tiene fiebre, está enfermo, si lo enviamos de todas maneras al centro educacional, puede mantener esta cadena de transmisión. Así que evitar enviar a los niños enfermos va a ayudar muchísimo también a reducir los riesgos de contagio. Cristian García, muchas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos pronto, que esté bien. Muchas gracias, un gusto estar también en la radio de mi alma mater, así que feliz de poder aportar y conversar con ustedes cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición.